trabajo y sabrían cómo levantar requerimientos y construir pues un mockup, ¿cierto? Del cual partir. Y bueno, preguntas sobre ese lado. Bueno, por aquí no. El curso está dividido en 3 unidades. Hasta el semestre pasado eran 2 unidades y era bastante diferente. Para este semestre le hicimos varios cambios. El cambio más grande es que ya no vamos a ver Node, o ya no vamos a ver tanto de Node. No sé si saben qué es Node. No sé si han escuchado algo de los semestres anteriores. Pero básicamente los semestres anteriores era la mitad del semestre básicamente era frontend. Frontend quiere decir todo lo que el usuario ve e interactúa, o sea, la página como tal. Y la siguiente mitad del semestre era el backend. El backend es todo lo que se encarga únicamente de los datos, o sea, lo que el usuario no ve, pero que se encarga de que todo lo que está en el frente funcione. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en Facebook, ustedes interactúan con los botoncitos de Facebook, le dan clic a la cara de alguien, pasan de un lado a otro, ese es el front, ¿sí? Todo lo que ustedes ven. Pero por detrás, el nombre de ustedes, el nombre de todos sus amigos, las fotos y todo eso tiene que estar guardado en un servidor. Y cuando se cae alguna página, por ejemplo, Banner se cayó porque el servidor no aguantó. Todo eso es del backend. No es que el front haya dejado de funcionar, el front siempre estuvo ahí, ¿cierto? Y nos decía, aparecía un error. Pero el back, pues tuvo algún problema, todo el mundo seguramente intentó ingresar al mismo tiempo y el back tiró la mano, dijo, yo no aguanto con esto y se cayó. ¿Vale? Entonces, en los semestres pasados, veíamos más o menos la mitad del semestre únicamente del back. ¿Qué pasa? No es que haya dejado de ser importante para nada. Lo único es que, pues, nos dimos cuenta, pues ya lo sabíamos, pero esto siempre es como un proceso de aprendizaje, que como diseñadores ustedes realmente el mayor valor que van a entregar es en el front. En el backend seguramente están más los ingenieros, pues están, digamos que otro tipo de skills, pero ustedes como diseñadores de interacción, pues seguramente donde más pueden aportar es en el front. Entonces pasamos un montón de ese peso al front, ¿vale? Y en el back, de todas formas lo vamos a necesitar, pero ahorita lo que vamos a usar es Backend as a Service. No sé si han escuchado alguna vez. Seguramente no. Simplemente en vez de nosotros construir el backend, vamos a utilizar alguna herramienta que nos permita utilizar algo que ya está creado. O sea, Firebase, por ejemplo, que es lo que vamos a usar. ¿Vale? De todas formas, veremos una parte pequeña de back para que ustedes entiendan más o menos cómo se podría hacer algo, pero no va a ser tan importante como en los otros semestres. ¿Vale? Esa es la gran diferencia entre este semestre y los pasados. Creo que es un cambio buenísimo. Ustedes pues van a ser los primeros beneficiados. Bueno, que alguien escribió en el chat. Hola, ¿será que me puedes reenviar la invitación a Discord de nuevo? Es que ya expiró, listo, ya te la mando. Profe, ya me la envió un Ah, compañero. listo. Ya me puedo unir. Gracias. Listo, ya estamos todos. ¿Sí estamos todos? Profe, pero a mí me dice que ya se expiró. A mí sí, por favor. Listo, ya te mando. ¿Dónde es que se manda eso? Gracias. Yo voy a usar esto. Ahí donde dice Invite People, arriba a la izquierda, el cuadro azul. Sí. Listo, ahí la puse en el chat. Bueno, John Sebastián García pregunta, ¿por qué se tomó esta decisión? Supongo que preguntas la decisión de lo del back, ¿cierto? Pues de nuevo, lo que les decía, uno como diseñador, usualmente donde más pone su peso de lo que sabe es en el front. ¿Cómo les dijera algo? Por ejemplo, ustedes imagínense que los contratan
en Facebook, por decir cualquier cosa. Seguramente, o sea, ustedes saben programar, espero, ¿cierto? Alguito, al menos cuando salgan de web, van a poder ser bastante proeficientes en programación web. Pero seguramente donde ustedes más pueden hacer cosas chéveres, donde ustedes más pueden aplicar todo lo que han visto en los 80 semestres que hagan de esta carrera y de lo que sea que estudien, si siguen estudiando, va a ser en el front. O sea, va a ser de cara al usuario. Ustedes aprenden una cantidad de patrones y de cosas que les permiten explicarle de forma fácil al usuario cómo funciona algún sistema. Dónde tienen que hacer clic para chatear con el amigo que quieren, dónde tienen que buscar cuando necesitan algo, ¿cierto? Y eso se aplica con mucho mayor peso en el front, no en el back. En el back, obviamente, también hay cosas interesantes, pero usualmente es algo realmente es un poco más aburrido, entonces lo dejamos a los ingenieros y nosotros nos dedicamos pues a hacer como las cosas que están de cara al usuario. Yo trabajo un montón también con back, por ejemplo, y si alguien, digamos, ya tiene un poco claro que lo que quiere salir a hacer es web o a programar, seguramente va a tener que aprender mucho de back también, ¿vale? Pero como pues en la materia curricular tenemos que pensar es como en el general, la mayoría de los que salen a hacer web siempre inician con front, ¿vale? Entonces también por eso. No sé si respondo mejor tu pregunta. Para ver este chat abierto. Bueno, aquí hay varias, pues acá en el despliegue de la unidad 1 están como varios de los temas que vamos a ver. Ustedes tienen este documento, espero que tengan el actualizado, si no tienen el actualizado me dicen y se los paso. Pero entonces ahí pueden leer ya como cada una de las cosas. Y ahorita hablamos bien de todo esto. En la unidad 2, que lo que les decía, antes era todo lo del back, ahorita lo que vamos a hacer es usar una herramienta de backend as a service, o sea, un back que alguien ya construyó y nos pone a disposición para que lo usemos de forma más fácil, o sea, Firebase en nuestro caso, pero hay muchos otros. Y vamos allí a hacer lo que antes hacíamos en el back que nos tocaba construir, o sea, iniciar sesión, pues trabajar con las sesiones del usuario, saber cuándo alguien es Juan Sebastián y cuándo alguien es Nicolás y cuándo alguien es María del Mar. Ya, eso es una de las mayores o de las tareas más importantes del back. Guardar la información, obviamente, entonces, pues, con el ejemplo de Facebook, donde se guardan las fotos, el perfil y todas estas cosas. Y básicamente todas las interacciones con información como tal. En esta parte no hay nada que el usuario vea. Todo lo que el usuario ve está en la primera unidad, que era lo que les decía. Entonces, de pronto acá es donde algunos pierden un poquito la esperanza porque es un poquito menos interesante desde el lado como gráfico interactivo, pero es necesario. Listo. Y por último, en la unidad 3, pues ya veremos un poco, o sea, seguramente la unidad 3 va a ser muy corta, un par de semanas solamente al final, donde vamos a ver, pues, por qué así tengamos Firebase, porque es importante de todas formas conocer algo del back, porque Firebase no lo puede todo, o sea, es una herramienta increíble, pero de todas formas a veces uno necesita algo más, ¿vale? Entonces ahí es donde vamos a ver el por qué. Bueno, de valores y competencias, básicamente que ustedes van a ser gente de bien y van a saber comportarse y trabajar en equipo. Metodología, bueno, básicamente aquí dice que todo va a ser proyectos y cosas prácticas. Esta es una materia súper práctica, muy poco teórica y pues sobre todo yo no estoy como muy convencido de que la parte teórica ayude mucho ya luego. No vamos a tener parciales. Yo ya había quitado un parcial, ya para este semestre ya no hay ningún parcial.
¿Por qué? Básicamente porque los parciales no pasan en la vida real. Ustedes no les pasan una hoja y les quitan el internet y les dicen resuélvanlo. Siempre van a poder ver todo, leer todo, buscar en todos lados. Lo único que les pido, pues, es que obviamente no se copien, traten de solucionarlo ustedes mismos, pero de resto pueden buscar en cualquier sitio. Pues pueden buscar en cualquier sitio, además porque no vamos a tener parcial, y pues los talleres siempre son así. Pero bueno. Esta es la misma cháchara de siempre. Evaluación. Bueno, la importante. Uy, esto no iba aquí, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué tenemos? 2 talleres individuales. El primer taller va a ser un landing page, o sea, como una página de producto, de servicio, donde ustedes van a intentar venderle algo a los usuarios. Obviamente venderle algo, pues, no es que le vayan a vender nada, pero pues, como si le fueran a vender algo. Este primer taller, pues, cubre la unidad 1, o sea, es todo lo que veremos en el front. Tiene que ser, pues, básicamente una sola página, es una sola página larga, no sé si conocen qué es un landing page. Es de esas, es una página de, ¿cómo se traduce en landing page? Una página como de entrada, o la página a la que Página uno de llega llegada. cuando está buscando algo, ¿cómo? Página de llegada. Sí, como página de aterrizaje. llegada. Entonces, como la página súper vendedora de un producto. Ya, ahorita les muestro un ejemplo. Entonces, ahí es donde en una sola página larga con varias secciones, ustedes van a sacar como las principales características de un producto, de un servicio, para intentar venderlo. ¿Vale? Esto va a ser solo la unidad 1, lo que les decía, puro front, y tiene un valor del 25%. El taller individual 2 es basado en ese mismo producto, o sea, si ustedes decidieron vender sillas en el primer taller, en el segundo taller van a ser la tienda de las sillas. ¿Ya? El primer taller era solo el landing, o sea, la página super vendedora donde ustedes dicen, no, nuestras sillas son lo mejor, tenemos colorcito rosado, azul y verde, y cuando ustedes la compren, yo qué sé, les aparece un muñeco también, lo que sea. Pero el usuario lo único que puede hacer es ver información, ver qué tan chévere es la silla y ya. En el segundo taller, el usuario ya va a poder comprar la silla. O sea, va a poder ver todas las opciones que tiene en el catálogo, realmente seleccionar cuál es el color que quieren y hacer una compra. O sea, inician sesión y ponen su tarjeta de crédito, entre comillas, y hacen la compra. ¿Vale? Y en el proyecto final, que es en parejas, es agregarle como una interacción avanzada, entre comillas, a esta página que ya tenían, pues que es como el resultado de la suma de las otras dos. Entonces, por ejemplo, yo que sé, muchos hacen una visualización 3D del producto. Entonces, ustedes ponen una silla y el usuario puede darle vuelticas a la silla en la página. O el usuario se toma una foto y ustedes hacen un programa súper inteligente que pone esa foto y la photoshopea ahí en la silla, yo qué sé. El hecho es que es como una interacción un poquito más avanzada. ¿Listo? Entonces, taller 1, taller 2, 25% cada uno, y el proyecto final, 30%. Aparte de eso, quizzes prácticos. Seguramente tendremos unos 2 quizzes prácticos. Bueno, tal vez más. Y ejercicios en clase, participación y todas las otras arandelas, 10%. ¿Listo? Básicamente eso es el contenido de la materia. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa que me quieran decir con total confianza. Bueno, yo sé que no me conocen, pero ya digamos como tomando confianza a todos y con seguridad que me pueden decir pues cualquier cosa. Contame quién es Víctor. Yo. Una pregunta. Sí. ¿En los proyectos se incluye Behance? ¿Presentación en Behance? Sí, algo que me pidieron, que me pidió Javier, es que les recuerde siempre que todos los proyectos tienen que subir el Behance. En mi casa hay un montón de zancudos, entonces seguramente me verán con la
raqueta matando zancudos de vez en cuando. Sí, entonces los proyectos deben tener Behance. Y de todas formas, o sea, mejor dicho, siempre lo que tenemos es una entrega de como de la parte pues gráfica y de planeación. Y eso lo hacíamos pues como en un PDF, pero entonces ahorita lo vamos a hacer con Behance, ¿vale? Y listo, ¿alguna otra pregunta? Profe, que si eso va a tener mucho peso en la calificación, ¿o no? El Behance, Sí. ya les digo exactamente, pero sí, más o menos. Ya enviaron el enlace, pero a las 7:20, ya para qué. Esta gente dice eso. Ay, esto no era. Ya les digo. Creo que está aquí. Sí. Miren, básicamente, por ejemplo, el taller 1, las notas serían 10%, algo mal, ya, 10% de esto que les decía, de propuesta gráfica y diseño de la interfaz. Esto es al principio, o sea, esto es lo primero que ustedes me presentan del proyecto. Vale el 10%, que es un montón, y a veces no lo hacen. Entonces aquí, por ejemplo, ya irían perdiendo un buen porcentaje. Entonces les recomiendo que no lo pierdan. Pero además, digamos, aquí no importa tanto si eso no es en Behance, ¿vale? Podrían hacerlo en Behance y van ahorrando trabajo, pero puede ser en un PDF. Pero acá, al final, junto con la presentación del proyecto, también está el Behance del proyecto. Entonces aquí sí obviamente tiene que ser en Behance y tiene un 10%. ¿Vale? Y listo. Este es el taller 1, pero me hace falta pues, modificarlo un poquito, entonces luego se los paso. No hay afán. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sé que siempre hay algunos que piensan que no saben programar, que programar no es lo de ellos, que para qué se metieron a esta carrera y todo ese tipo de dudas existenciales, ¿cierto? Bueno, algo que a mí me encanta un montón de esta carrera, no, de esta materia, es que a los que les va bien no necesariamente es a los que también les fue bien en algoritmos o les fue bien en redes, ¿cómo es que se llama redes? Vale, acá seguramente le va a ir bien al que le parezca chévere hacer cosas en web, no necesariamente al que crea que le va bien o no le va bien programando, ¿vale? Una verdad, pues que les puedo decir ahorita es que web es un poco más fácil que las otras programaciones, ¿vale? Desde la parte de programación, pues como técnicamente es un poco más fácil. Nos vamos a ocupar mucho de cómo se ven las cosas, de cómo interactúan, de qué pasa cuando el usuario hace una y otra cosa, pero no tanto de que si usamos una lista o un array o otras cosas un poco más técnicas. Entonces, realmente es un poco más fácil. Y nada, si hay alguien que está en esta situación, que cree que programar no es lo suyo, le invito a que entre con mente abierta a web. Web es una materia increíblemente difícil de perder. A mí no me interesa dejar a nadie y las notas realmente no me interesan mucho. Es súper difícil perder web. Se ha visto pocas veces, pero es una materia re importante. Seguramente
pues es una de las primeras materias donde ustedes pueden salir y pueden decir, ya con esto puedo hacer dinero afuera en la calle, ¿sí? Porque toda la gente está buscando hacer web. Hay muchísimo trabajo. No sé si ustedes de pronto ya le prestan atención, por ejemplo, en el grupo de Facebook de la carrera, donde mantienen posteando trabajos. Como el 80% son de programación web. No sé si lo han notado. Pues, realmente es donde más trabajo hay, donde los salarios son más competitivos, donde pueden conseguirse una práctica en otro sitio. Entonces, al mismo tiempo, la materia es súper difícil de perder, pero pues tienen que tomársela con mucha responsabilidad, pues, y realmente esto depende de ustedes. Obviamente yo estoy acá para intentar enseñarles, pero pues ya depende de cada uno que toma de la materia. De nuevo, una de la razón más grande por la que yo dejé de dar algoritmos es porque me gusta tratar más bien con adultos y no tanto con niños, ¿vale? Ya ustedes están en sexto o más de sexto, y yo los voy a tratar como tal. Sí, yo espero que a ninguno lo estén obligando a venir a clase. Ustedes vienen acá, se levantan temprano porque les gusta, porque quieren. Yo sé que a veces es difícil, para mí también lo es. Por allá en la semana 8 yo también estoy quemando toda la mierda. Pero pues, nada, espero que realmente estén acá es porque quieren. ¿Vale? Bueno, de todas formas, aunque esta sea una programación más fácil, siempre me gusta mostrarles una gráfica como estas, donde vemos, esta no es exactamente la que muestro siempre, pero tiene el mismo efecto. ¿Sí? La gráfica que me muestra básicamente, abajo está competencia, que lo podríamos reemplazar por tiempo, y en el eje Y está la confianza que yo tengo sobre lo que sé. También lo podríamos reemplazar por, ¿cuál es la palabra? Frustración. ¿Vale? Por acá el 00, donde inicia la gráfica, es cuando no sé nada y no ha pasado nada de tiempo o no tengo nada de competencia y pues no sé nada, no pasa nada, ¿cierto? Nadie nace aprendido. A medida que va pasando el tiempo, que voy ganando competencia, voy también ganando confianza en lo que sé, ¿cierto? Entonces, por eso va subiendo. Cuando yo estoy por acá, este peak of Mount Stupid es como cuando yo creo que ya sé un montón, ¿cierto? O cuando pensamos que ya entendimos algún tema. Y luego hay una caída, ¿sí? Al valle de la desesperación. Cuando nos damos cuenta que tal vez no habíamos entendido tan bien, o llega un tema que es un poco más difícil, o que no nos gusta tanto, que es más aburridor, o que pasa alguna cosa en la casa, o que nos deja la novia, lo que sea, y llegamos al valle de la desesperación, ¿cierto? Y ya lentamente vamos subiendo ¿qué es lo que es Plateo? La meseta de la sustentabilidad. ¿Vale? Siempre vamos a estar en estas. Pero realmente esto se parece más, es como algo así. ¿Vale? Es normal, a todos nos pasa. Y aunque esta materia sea dentro de las programaciones, pues creo que es la más fácil de todas formas nos va a pasar, ¿vale? Siempre va a haber momentos en los que uno crea que no sirve para esto, pero nada, es seguir y pues aguantar esa frustración que va a ser parte de la vida de aquí en adelante, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta simplemente. Y ¿qué más? Listo. Bueno, por allá al final del semestre también hablaremos un poco de salarios, de cómo cobrar proyectos y de qué cosas deberían tener en cuenta también para esa parte, ¿vale? Pero eso será una clasecita casi al finalizar. Ay, la cagué.
Bueno. Acá. Bueno, ¿se acuerdan que les decía que la primera unidad va a ser puro frontend, ¿cierto? Entonces, tenemos dos conceptos básicos diferentes que son el frontend y el backend, ¿vale? Lo que les decía ahorita, el frontend es todo con lo que el usuario interactúa y el backend son todos los datos donde están guardadas las cosas y es lo que cuando se cae, cuando deja de funcionar, es que el usuario dice, se cayó YouTube y van y despiden al ingeniero que está encargado de que no se cayera YouTube. Ese es el backend, el que el usuario realmente no ve, pero es el que más podría afectar cuando se cae. Vamos a empezar con el frontend. Entonces, este es algo que me gusta un montón mostrarles, que es un roadmap. Esto lo hace un mancito que tiene como buena experiencia. Y tiene como uno de frontend, uno de backend, uno de DevOps, React, Android, bueno, como de varias tecnologías. Entonces vamos a ver el de frontend. Entonces, ¿qué es? Un roadmap, pues simplemente es como un plan de las cosas que uno debería aprender si quiere llegar a ser muy bueno en frontend o muy bueno en backend. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí están las convenciones. Recomendaciones personal son estos chulitos violetas, chulito verde, una opción alternativa, chulito gris, no es tan estricto y cuando no tiene chulito, sino que es solo gris, no lo recomiendo. Las centrales son los amarillos y estos como más naranjitas se desprenden de sus centrales. ¿Listo? Entonces miren que es enorme. ¿Vale? Simplemente como para que tengan una visión general. En esta clase vamos a alcanzar a ver de todo esto por ahí 5 cositas. ¿Vale? Si ustedes quisieran llegar a ser muy buenos en esto, pues básicamente le tienen que dedicar un montón más de tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a ver. No sé si 5 cositas realmente, pues vamos a ver realmente cuántas. Entonces, empezamos con Internet, que ya empezaron, pues seguramente bien juiciosos ustedes fueron y se leyeron lo que les mandé. Entonces ahí empezamos a entender un poco cómo funciona Internet. Ustedes seguro ya algo sabían de protocolos y de redes, de cuando ven, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvida el nombre de la materia. Bueno, redes. Entonces, por ejemplo, cómo funciona el Internet, qué es HTTP, los navegadores y cómo funcionan, DNS, nombres de dominio, hosting. Todo esto tiene que ver con cómo funciona Internet, ¿cierto? De eso, pues hablaremos un poco, pero ahí no hay mucho que hacer, ¿vale? No es muy práctico, es teórico y como les dije, pues la clase no es muy teórica. Estos tres son el pilar fundamental del frontend. HTML, CSS y JavaScript. Ustedes creo que por allá en, ¿cómo es que se llama? Acá Néstor. Arquitectura. Arquitectura, creo que ven algo muy pequeño de HTML, ¿cierto? De todas Sí. formas, yo asumo que ustedes no han visto nada de HTML, no saben qué es eso. Es la primera vez que lo ven en la vida. Simplemente porque realmente no es la responsabilidad de esa clase dar HTML, ¿sí? Pues Néstor lo da porque es una herramienta que le sirve a él para que ustedes hagan algo. Pero él tiene como una cantidad más de responsabilidades en esa clase. Entonces realmente es acá donde vamos a aprender HTML y CSS y todo esto, ¿vale? Entonces aquí iniciamos de cero. HTML, bueno, ¿saben qué es HTML? HTML es un lenguaje de programación. ¿Qué piensan? Uy, tengo un par de preguntas, no había visto, qué pena. Ahí a Discord les mando el enlace de ese roadmap. Es bien interesante para que le den una ojeada.
Hay una pregunta, ¿este semestre habrá tutorías? Sí, va a haber tutorías. Mis tutorías son martes y jueves de 4 a 5. No, de 5 a 6, creo que son. De todas formas, todavía no tengo sala ni nada, entonces cuando ya me confirmen, pues también les puedo confirmar, pero si no estoy mal, son martes y jueves de 5 a 6. Y aparte de eso, pues también vamos a tener un monitor que también pues, les haré llegar la información cuando la tenga. Usualmente estoy disponible. Si tienen preguntas, pues ojalá las hagan en el canal general. Realmente, de nuevo, yo no uso esto, entonces no sé si deberíamos hacerla en el canal general. Prefiero en el canal, o sea, en algo que todos puedan ver, por si alguien también tenía esa pregunta, pues ya de una vez que lo pueda ver, en vez de por mensajes privados. ¿Vale? Pero no sé si deberíamos hacer un canal ¿para qué? No sé. Si tienen ideas sobre eso, me dicen. ¿Habrá club de programación? Espero que sí, pero no me han confirmado. Bueno, de una vez los invito. El club de programación, vamos a hacer cosas más de chéveres. Sobre todo visualizaciones interactivas, cosas como de programación creativa, como de visualizaciones generativas, como de cosas que pasen ahí solas, lo más de chévere. El club de Progra no es para el que sabe un montón de programación, ni para, sí, sino es para el que le gusta, el que le parece interesante. Entonces los invito, ojalá vayan. Ese será martes y jueves de 6 a 8 de la noche, obviamente. Listo. Y creo que ya no hay más preguntas. Entonces, la pregunta que les hacía, ¿HTML es un lenguaje de programación? ¿Qué opinan? ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Ni idea? Creo que no, profe, no. ¿No? ¿Por qué no? Profe, pues según De marcado, bien las ¿no? lecturas, es como un tipo de archivo, ¿no? De pronto. Sí, es un tipo de archivo. Es un tipo de archivo, pero por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo un archivo de processing o de Java, pues el tipo de archivo es .java, ¿cierto? Entonces, sí, es un tipo de archivo, pero también es algo más. Es un lenguaje, pero ¿es un lenguaje de programación? Yo Esa es tengo la pregunta. entendido que no, porque no puede manejar grandes tipos de información. Por ejemplo, lo de las listas, que en el caso de HTML hay unas paréntesis que para ordenarlos, pero no maneja esa información. O sea, no tiene esa parte de las listas de los objetos que tienen muchas lenguajes de programación. Más o menos, pero de pronto la diferencia no está en el tamaño, o sea, sí, que pueda manejar grandes listas o algo así. Digamos, la diferencia no está necesariamente en el tamaño, porque HTML, yo puedo tener un HTML enorme con, yo qué sé, toda la información del planeta y es un HTML. Y puedo tener una lista con 1.000.000 de cosas y es un HTML. Entonces, realmente la diferencia no estaría tanto en la cantidad, sino en qué puedo hacer con esa información. HTML es un lenguaje de maquetado, no es un lenguaje de programación. ¿Cuál es la diferencia? Un lenguaje maquetado, pues me sirve para maquetar. ¿Qué es maquetar? Es decir, esta cosa que está acá es una cosa en específico, un tipo de cosa. Por ejemplo, esto es una imagen. Debajo de esa imagen hay un texto que es su descripción. Debajo de eso hay otro texto que es el nombre del autor. ¿Ya? Me sirve para etiquetar cosas. Es decir, esto es de este tipo. Esto es una imagen. Esto es un texto. Esto es un título. ¿Ya? Y eso es lo único que me deja hacer. Esa es la única responsabilidad de HTML. Poner el contenido y decir de qué tipo es cada pedacito. ¿Ya? Pero no puede, por ejemplo, mover cosas de aquí para allá.
que es lo que decía, por ejemplo, John, que podría ser una lista. ¿Sí? Una lista en Java, por ejemplo, no solamente me guarda la información, esa es como la parte más básica, pero yo puedo en una lista agregar cosas, quitar cosas, mover de aquí para allá, organizar de una forma en específico, ¿ya? HTML podría tener la lista, pero no podría hacer nada más. Nunca podría moverla, organizarla, quitarle y agregarle cosas. ¿Vale? Esa es la diferencia entre este lenguaje de maquetado, de etiquetado, y un lenguaje de programación. ¿Ya? Básicamente, HTML no tiene nada de lógica. Una vez yo hundo control S y queda guardado, es estático. Lo que está allí no se puede mover por sí mismo. Se puede mover utilizando JavaScript, pero el HTML en sí mismo no puede hacer nada. ¿Ya? No puede hacer una animación cuando pase alguna cosa, no puede responder cuando el usuario haga clic, no puede hacer nada de lógica. ¿Ya? Entonces, pero pues por allí es por donde vamos a empezar. Es como la parte más básica. Decimos, aquí va la imagen, aquí va el texto, aquí va el título, aquí va la lista y así. ¿Vale? Hasta allí el HTML es feo, es terrible. Es solamente un texto por ahí en Arial 12 y las imágenes como les da la gana, del tamaño en que venían y ya. ¿Ya? Se me olvidaba mostrarles una cosa de una vez. No me acuerdo más que esperes. Bueno, les presento la primera web del mundo. Esto era la web por allá en los 80. Sí, seguramente a ninguno de ustedes les tocó, o sea, ni a mí me tocó, pues. Pero seguramente ustedes se acuerdan, no sé cuál es la primera web de la que se acuerdan, cuál fue su primera interacción con las páginas. Ni idea. Yo no sé cuál habrá sido la mía realmente, pero antes las cosas tendían a ser así un poquito más simples, ¿cierto? De nuevo, a nosotros ya no nos tocó esto, pero así es como nació la web. Y es importante entenderlo, porque con HTML lo único que podemos lograr es esto. ¿Sí? Y aquí lo único que se está haciendo es decir, esto es el título. Y es bastante obvio porque es más grande, está en negrilla, está de primero, ¿cierto? Y luego hay un texto. Y el texto ya es todo igual. Hay unas cosas especiales que son, por ejemplo, estos hipervínculos. ¿Sí? Ya creo que en la lectura está qué significa HTML. ¿Se acuerdan? O si no se acuerdan, lo han buscado por ahí, ¿saben qué significa? ¿Ni idea? Hypertext Markup. Una cosa de hipertexto, yo no sé qué. Hypertext Sí, Markup. Infinite Text Markup. Ajá, Hypertext Markup Language. Entonces, como el lenguaje de markup es etiquetado, entonces lenguaje de etiquetado de hipertexto. Esto es hipertexto. Hipertexto es simplemente un texto que está vinculado a otros textos. O sea, que yo sé que cuando le doy clic al azulito me manda a otro lado y cuando le doy clic a otro azulito me manda a otro lado. Ya, eso es un hipertexto que está vinculado. Y HTML pues es el lenguaje etiquetado que me sirve para hacer estos hipertextos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es lo único que podemos lograr solo con HTML. Horrible. Directamente salido de los 80. ¿Vale? Pero es el fundamento de todo. Después de eso, después de que ya lo tenemos organizado y ya sabemos cuál es el contenido y de qué tipo de cosa es cada partecita, ya entramos a ver el CSS. El CSS, ¿saben para qué sirve? Los estilos. Ajá, los estilos. ¿Saben qué significa CSS? No. No. Yo No me no acuerdo. les voy a pedir que se aprendan casi nada de memoria porque me parece súper pues, alejado de la realidad. Uno está a una búsqueda de distancia de cualquier cosa. Pero este tipo de cositas sí me parece importante, pues, porque al final es en lo que ustedes van a ser unos expertos. Entonces deberían como conocer hoja de estilos, ¿no? estas siglas. ¿Cómo? Es como hoja de estilos. Style sheet. Sí, hoja de estilos en cascada. Cascading Style Sheet. Ese es el CSS. Lo de cascada es una forma de decir que en CSS, cuando yo tengo algo anidado dentro de otra cosa, cuando las cosas están una dentro de otras, van como heredando sus
sus estilos. Ya lo iremos viendo, pero eso es lo que significa ese cascading. ¿Listo? Entonces, después de que tenemos algo así que es únicamente HTML, cuando le pongamos CSS es donde ya lo podemos hacer pues un tanto menos crudo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta página que les envía, donde está la lectura, es una página que no tiene nada de interacción, ¿cierto? O sea, yo lo único que puedo hacer es como navegar entre cosas, que esa es, si no me equivoco, es la única interacción que me permite hacer HTML, ¿sí? Navegar de un sitio a otro. Pero aparte de eso, ya no hay nada más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una página como esta la podríamos ya lograr únicamente con HTML y CSS. Si ustedes están parados en cualquier página, le dan Control U, les va a mostrar el código fuente de esa página. Entonces, esta página que por acá se ve así lo más de chusca, por detrás es toda esta cantidad de código HTML. ¿Listo? Entonces, este es el HTML, pero de nuevo, si yo únicamente viera el HTML, no podría como ver los estilos. Por ejemplo, ¿cómo podría ser para que esto no cargue los estilos? Vamos a probar algo. Miren, así se vería esta página sin estilos. Este es solo el HTML de la página. ¿Ya? Entonces, cambia bastante, ¿cierto? De nuevo, el HTML únicamente organiza y dice más o menos en qué sitio van las cosas y de qué tipo son cada cosa. Pero ya con el CSS es que podemos lograr algo pues, un poco más agradable. ¿Listo? Bueno, cuando ya hayamos visto esas dos cosas y ustedes estén hechos unos duros en eso, es donde vamos a entrar a JavaScript. JavaScript es lo que le da lógica y lo que le da comportamientos a la web. Cuando empecemos a ver JavaScript es donde ustedes ya van a poder hacer interacciones pues, bastante más avanzadas. O sea, ya no van a estar, pues como lo único que van a poder hacer es ir de un lado a otro. No, ahorita con JavaScript van a poder hacer que cuando el usuario le pase el mouse encima a un botón por allá, pase algo por acá al otro lado, pase alguna animación por ahí, lo más de chévere o lo que sea. ¿Ya? JavaScript es lo que le da toda la lógica y comportamiento a las cosas. ¿Vale? Si alguna vez, por ejemplo, les apareció un modal, que es esta cajita que sale a veces como suscríbete a nuestro mailing list, que les aparece así grandísimo, o cuando hay un paywall, ¿saben qué es un paywall? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a un periódico y les dice, no, ya leíste tus 3 artículos de hoy, no puedes ver más. Entonces, por ejemplo, todo eso lo controla JavaScript. ¿Sí? De nuevo, HTML por sí mismo no puede tener nada de lógica. ¿Listo? De ahí para abajo, bueno, hay una cantidad de cosas que no alcanzamos a ver en la clase. La mayoría de lo que vamos a ver está acá arriba. Obviamente vemos un sistema de control de versiones, que en nuestro caso pues es Git. En nuestro caso y en el caso del resto de los humanos. Porque pues es el más popular. Vemos la diferencia entre HTTP y HTTPS, pero básicamente eso es lo único que vamos a ver de seguridad de este lado. Esto de Package Managers, no estoy seguro de si lo alcancemos a ver no sé, en semestres pasados hemos visto NPM cuando veíamos Node. Esta vez no sé si lo vayamos a ver en esta primera unidad o en la segunda unidad, pero bueno, ahí iremos solucionando. De acá vamos a ver este que está seleccionado, BEM. BEM es es una arquitectura de CSS, o sea, es una forma de hacer que nuestro CSS sea más ordenado. Bueno, ahí es donde tiene sentido entender que la web comenzó así. ¿Crees? Es donde tiene sentido entender que la web comenzó así. Cuando esto se lo inventaron,
lo que estaban pensando era en esto, eran pues científicos, gente que, de la academia, lo que le interesaba era compartir conocimiento más que hacer una página agradable, bella, fácil de entender, ¿no? Con que yo pueda leerlo es suficiente, ¿vale? Luego CSS se lo pusieron encima como para decir, no, sería chévere si podemos controlar un colorcito por aquí o un background por aquí. Pero entonces, CSS está hecho de una forma bastante difícil. No al inicio es súper fácil, pero luego se vuelve muy complejo de manejar cuando yo tengo páginas, sobre todo páginas grandes. CSS se vuelve un 8. Entonces, por eso es importante ver una, se me olvida el nombre de esto, pues, pero una arquitectura, un modelo que nos ayude a hacer CSS de forma ordenada. Entonces, el que vamos a ver nosotros es BEM, un poquito más adelante. Estos otros dos, pues, son otros. Por esa misma razón, por lo que CSS es tan antiguo y no fue concebido desde el inicio, pues, como algo pensado ya para webs súper enormes, porque al principio, pues, no era fácil en los 80 uno saber que algo que antes era así, ahorita se iba a convertir en una página enorme como, yo qué sé, como Moodle de ICESI, o como la página de ICESI misma, que tiene 1 millón de páginas internas. ¿Ya? Entonces, sobre CSS vamos a ver un preprocesador que se llama SAS, es el que vamos a ver, que nos ayuda también a hacer que manejar estos CSS que se pueden volver complejos, pues se vuelva un poquito más fácil. ¿Listo? Y ahora sí, de aquí para abajo creo que no vamos a ver nada. Creo que de aquí para abajo ya no vemos nada, pero bueno, para que vean qué más temas tendrían que ver. No quiere decir, yo por ejemplo no sé todos estos, pero pues sí, para ser un profesional pues bastante más competente en el área hay que saber un montón de estos. Después de web, pues para los que quieran, sigue web avanzada, también la doy yo. Y allá web avanzada, lo que vemos es principalmente esta acá. Bueno, esta no realmente. ¿Sí es esa? No, esta acá, React. ¿Vale? Todo web avanzada, casi que todas las 16 semanas son solamente de este pedacito. ¿Vale? Pues obviamente con esta viene, por ejemplo, una de estas de acá, vienen un par de cosas de acá arriba. ¿Listo? Pero aún así, incluso los que salen de web avanzada todavía tienen que ponerle un montón de su tiempo para aprender otras cosas. ¿Listo? Y bueno, básicamente es eso. Recuerden que esto está por acá grandísimo. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, como el lunes pues no tuvimos clase, aquí estoy tratando de condensar todo lo de... O sea, todo esto era algo que íbamos a hablar y ver el lunes. Básicamente hoy lo que íbamos a hacer era hablar sobre esto, pero bueno, nos toca aquí condensarlo. Bueno, sobre el backend, vamos a ver también varias cositas. Por ejemplo, antes lo que veíamos era MongoDB, esa es la base de datos que veíamos los semestres pasados. Ahorita pues eso lo va a reemplazar Firebase. Yo no sé si por aquí está Firebase. No sé. Pero bueno, ¿qué es lo importante que entiendan del backend? El frontend solamente tiene esos 3 lenguajes de los que hablábamos, ¿se acuerdan? HTML y CSS son lenguajes, pero HTML es un lenguaje de maquetado, CSS es un lenguaje de estilos, y el único que es un lenguaje de programación es JavaScript, ¿vale? Y JavaScript es el único lenguaje de programación que se puede utilizar en el frontend. Más o menos. Realmente también se puede utilizar Flash,
¿A ustedes les tocó Flash? ¿Alguna vez vieron algo de eso? ¿Ni les tocó Flash? Bueno, eso ya no se utiliza. Por ahí unas páginas de la década pasada lo siguen utilizando, pero es muy raro. Ya está súper mandado a recoger. Ese era un lenguaje de programación que uno podía usar en la web. Ya no tiene mucho sentido. Java, creo que uno puede hacer también unas vueltas por allá y pactos con el diablo para que funcione. Tampoco tiene mucho sentido. Hay otro que sí tiene sentido que se llama WebAssembly, pero eso es magia negra, es como para hacer cosas como muy intensivas desde la parte de programación. No lo vamos a ver, o sea, yo no he hecho una línea WebAssembly en mi vida, no es muy usado, pero sí es un lenguaje que se podría usar en el front. Aparte de eso, realmente el único lenguaje que tiene sentido en el front es JavaScript, ¿vale? En el backend es totalmente diferente. En el backend están todos los lenguajes que ustedes se puedan imaginar. Ustedes pueden hacer backend con Java, por ejemplo, que es un lenguaje que ustedes ya conocen. Un lenguaje muy popular para hacer backend es PHP. No sé si conocen WordPress. ¿Han escuchado hablar de WordPress? ¿Nunca? Sí, ¿no? Bueno, WordPress, para los que no han escuchado, es una plataforma que les permite a ustedes hacer blogs. ¿Sí? Como todos los otros plataformas que les permiten hacer blogs, como, yo que sé, Blogger y todas estas cosas. WordPress es una herramienta para hacer blogs. ¿Qué tiene de especial WordPress? Que esa única herramienta, no me acuerdo cuál es la cifra, pero es como el 30% de todas las web que existen están hechas en WordPress. Eso es una cifra astronómica. O sea, no sé cuántas millones de webs existan. Y para que una sola herramienta tenga el 30%, eso es muchísimo. Es muy popular. Y también es algo que en lo que uno consigue trabajo bastante fácil, porque las personas que necesitan webs, usualmente también ya lo conocen. Algo que a mí me encanta de WordPress es que es muy amigable para el usuario. ¿Ya? Una de las formas más comunes de hacer páginas web que ustedes le vendan a alguien es hacerla con WordPress, porque ya ustedes se la pasan a administrable al usuario. ¿Qué quiere decir? Si usted quiere ir a cambiar esa imagen, listo, él se mete con un usuario y una contraseña, borra la imagen que tenía y sube otra súper fácil, como si fuera Facebook, y yo qué sé, la tía que tiene su panadería lo puede hacer. No tienen que estarlos llamando ustedes para que no, es que necesito cambiar el texto que está allí, ¿no? Vaya y lo hace usted mismo. Entonces, súper amigable con el usuario, es muy popular, súper chévere. No lo vamos a ver aquí. Está hecho sobre PHP. ¿Vale? Entonces, PHP es un lenguaje bastante antiguo, tiene sus cosas maluquitas, pero sigue siendo muy popular, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero en gran parte por WordPress. ¿Vale? Y hay una cantidad más de lenguajes, C#, Rust, Go, Python, Ruby, y otro millón más de lenguajes con los que uno puede hacer backend. Y JavaScript, que es el que veíamos con Node. Si han escuchado hablar de Node, Node es lo que le permite a JavaScript ser un lenguaje del backend. ¿Vale? Entonces también nosotros, lo que les decía, vamos a ver un poquito de Node. Y antes, por ejemplo, yo vi web con PHP, o sea, cuando yo estaba en la universidad, pero nos pasamos a JavaScript, pues simplemente porque tiene sentido ver el mismo lenguaje y porque JavaScript ha ganado muchísimo más cancha en estos años. ¿Vale? Después de eso están las bases de datos. Lo que les decía, la que veíamos era MongoDB, pero ya tampoco vamos a ver esa, sino que vamos a ver Firebase, pero es muy parecida. Entre Mongo y Firebase realmente son muy parecidas. ¿Listo? Y ya de ahí para abajo sí hay un montón de cosas que pues jamás tendríamos tiempo de ver en la clase. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Ahí también lo pueden revisar si lo quieren chismosear.
React es el framework que usamos en web avanzada. Entonces miren que React es pues bastante complejo y tiene su propio roadmap, ¿vale? Por si también les interesa, bueno, pueden ir chismoseando. Listo. Me reviso algo por acá. Ay, se me perdió. Me perdió lo que tenía acá. A ver, ¿qué más hace falta por acá? Bueno, otra cosa importante es que vamos a hacer mucho énfasis en publicar las cosas. O sea, las páginas que hagamos en la clase, la forma de entregar va a ser un enlace. O sea, ustedes a mí no me van a enviar ningún archivo, yo no voy a abrir ningún correo, nada. Ustedes me van a decir, ¿cómo se llama tu página? Bueno, no sé qué, .com. Y ahí la vamos a ver. ¿Vale? Realmente no va a ser un .com, va a ser un GitHub Pages. Pero el hecho es el mismo. Al final ustedes van a tener páginas publicadas en internet que puedan mandarle a su familia, a sus amigos, a quien sea, a sus próximos clientes para que vean lo que hicieron. Esto va a ser muy importante, que todo lo que hagamos va a ser publicado. Hay una pregunta. Si uno usa el código de algún lugar, ¿cómo se debe referenciar? No, simplemente un comentario. Poner un comentario y, o sea, si es algo realmente que no le hicieron ningún cambio, pero va a ser muy raro que ustedes saquen algo de algún sitio y no tengan que hacerle ningún cambio. Yo no soy realmente muy estricto con esas cosas. ¿Pueden usar otro framework como Bootstrap? Es una pregunta importante. No, no pueden. No vamos a usar Bootstrap. ¿Por qué? No porque Bootstrap esté mal, para nada. Yo no uso Bootstrap, pero uso otro. En mi día a día, pues. No es que esté mal, te ahorra muchísimo tiempo, pero no lo vamos a usar porque necesitamos aprender las cosas desde cero. Bootstrap me ahorra un montón de tiempo y tiene sentido, pero tiene sentido para el que ya sabe y puede ir y modificar lo que necesita. Pero pues, ustedes como apenas están aprendiendo, no tiene sentido empezar por Bootstrap. Entonces, a lo largo de la clase no lo vamos a usar nunca. Pero el hecho es que cuando ustedes, pues cuando terminemos web, y ustedes van a saber cómo funciona, entonces lo van a poder usar de una mejor manera, ¿vale? Pero en la clase no lo vamos a usar. ¿Hay que hacer comentarios muy detallados o solo comentarios generales? No. Yo no soy muy partidario de hacer comentarios. Yo soy más partidario de que el código debe ser autoexplicativo. Cuando uno tiene que comentar el código, quiere decir que el código está tan vuelto mierda que no se entiende por sí mismo. Entonces, el comentario es como el último recurso, ¿ya? Entonces, no hay que hacer comentarios súper detallados. Solo hay que hacer comentarios donde tenga sentido, pero ya lo iremos viendo cuando estemos haciendo código entre todos, ¿vale? De nuevo, pues igual yo no soy muy estricto con eso. Los comentarios siempre son más para ustedes que para mí. Bueno, ¿de qué era que estamos hablando? Está diciendo, bueno, entonces les decía que siempre va a ser súper importante publicar. Entonces, todo lo que hagamos va a ser publicado. ¿Vale? Nada, creo que eso era toda la parte introductoria. Entonces, bueno, si tienen preguntas me las van haciendo. Listo, ahora sí. Ahora sí lo que era para el miércoles. Nos quedan 15 minutos. Bueno, con estas salas de Zoom, recuerden que esto nos saca de una patada apenas se cumple la hora, ¿no? Entonces, nada, pues cuando nos saque se terminó la clase básicamente. Bueno, hicieron la lectura. Interesante, aburrido, ¿qué les quedó? ¿Cuál es la diferencia
entre la web y el Internet? ¿Quién me puede decir? Profe, no era que la web era solo lo que, pues, cuando uno navegaba entre, pues, valga la redundancia, páginas webs. O sea, todo lo que ya no sea como página web, ya no hace como parte del internet. ¿No era eso, Sí, básicamente? sí, eso es. Pero entonces, ¿qué sería el Internet? Internet es como la conexión entre dispositivos, computadores. ¿Qué cosa es Internet, pero no es web? Porque, o sea, ya está claro que listo, el Internet abarca como lo que es conexión entre computadores. Y la web son solamente pues, las páginas web. ¿Qué cosa es Internet, pero no es web? La información que transita. Pero la información que transita, ¿como qué? eh, Denme un ejemplo de una web. Profe, ¿Qué cosa es no, yo te iba a una decir, web? digamos, pues en este momento la clase por Zoom, digamos, no sería, digamos, pues Zoom es un Ah, ya. aplicativo, digamos, es un aplicativo pues, de escritorio, ¿no? Por lo menos el que yo tengo bajado. Ajá. Entonces eso no haría parte de web, o Exacto. sí, o ¿No? sea, eso sí Eso podría es. venir siendo como internet, o sea, Exactamente. Zoom, por ejemplo, funciona a través de Internet, está mandando una cantidad de información, todo el video de nosotros, lo que yo estoy hablando, todo eso lo está enviando a través de Internet, pero no es una web. ¿Ya? Entonces, todas estas aplicaciones que se conectan a Internet, Zoom, Spotify, si lo tienen en el celu, YouTube, Netflix, el correo, todo esto, bueno, el correo, por ejemplo, es medio difícil porque uno a veces, usualmente, ingresa al correo a través de una página web, pero yo también puedo ingresar al correo a través de una aplicación de escritorio, la aplicación del celular, ¿vale? Entonces, la web es únicamente las cosas que son páginas web, pero todo lo que está por detrás, que no necesariamente son páginas, pues viaja a través de la internet, ¿ya? Entonces, sí, ese es un buen ejemplo. Profe, Sí, pero según entendí, o sea, lo que es la web está es dentro del internet, ¿no? O sí, sí, sea, que claro, todo lo que es web tiene que estar en el internet, exacto. ¿sí? Si Ah, viéramos un diagrama de Venn, que es este que tiene como circulitos uno dentro de otro, el Internet es enorme y tiene una cantidad de cosas y totalmente dentro de Internet está web, como un circulito más chiquito. Pero aparte de web, está todo lo que hablamos. ¿Listo? La web siempre tiene al menos dos agentes, dos computadores comunicándose, un cliente y un servidor. ¿Sí? ¿Cuál es el cliente? El cliente es cada uno de sus navegadores. Cuando ustedes le ponen por acá arriba marksheet.io, ese es el cliente. O sea, pues no la barra, pues el cliente es todo el navegador, pero cuando ustedes le ponen ahí el marksheet.io y le dan enter, el cliente, que es, en mi caso es Chrome, va y le pide al servidor, que es el computador donde está guardado esta información, le dice, señor computador, por favor, mándeme la información de Marksheet en la página internet.html. El servidor les envía todo eso. Si se acuerdan de ecosistemas, de la parte de protocolos, ¿se acuerdan de los protocolos? ¿Ni idea? Los protocolos son esta forma que tienen los computadores de comunicarse. Entonces, básicamente le dice, lo saluda, el otro le responde, le dice sí, ¿qué necesita? El otro le dice, listo, ahí está lo que necesitas. El protocolo que utilizamos en web se llama HTTP o HTTPS. No sé si lo han notado por acá en las páginas que aparece acá a la izquierda. Ese es el protocolo. ¿Ya? Y el cliente, pues es el navegador. Y el servidor es un computador que está generalmente en otro país, en Estados Unidos, en Rusia, en donde sea, y a través de Internet, que son una cantidad de cables y satélites, y depende pues de la conexión que tenga cada uno, se manda esa información desde allá, desde el otro lado del mundo, hasta el computador de cada uno de ustedes. ¿Vale? Para que eso funcione, eso tiene una cantidad de magia negra y pactos oscuros por detrás. Pero básicamente, cada computador de esos, que es un servidor, tiene una dirección. Tiene una dirección que es entendible para computadores, que es la IP. ¿Saben qué significa IP?
¿Han escuchado hablar de la IP? Es como la tarjeta de identidad de la página. Tengo entendido como es que el código único que solamente posee Es como la... eso. Es de la página del computador, profe. La Sí, cédula. Esa es yo lo una entendí bien. buena pregunta. ¿Es de la página o es del computador? Es del computador, ¿no? Porque No, también es de tienen computador, sí. servidores y clientes, las IP, ¿no? Es del Exacto. computador. ¿Cómo? O sea, los dos. Es como nosotros con el código de la universidad. Nosotros nos dieron un código cada vez que ingresamos. Es el mismo que le dan a los computadores al ingresar a Internet. Habla de Exacto. computador. Más o menos. La Y cédula. hay una Ahí cantidad la de universidad también cosas. tendría código, más o menos. Claro. Por ejemplo, en la universidad pasa algo, o no solo en la universidad, en sus casas y en estos sitios donde uno puede tener varios computadores, pero tiene una sola conexión a Internet, pasa algo y es que, por ejemplo, si ustedes tienen su computador personal y el otro computador de la sala, yo qué sé, si ustedes buscan, ustedes pueden buscar My IP Address. Y Google les dice, por ejemplo, mi IP pública es 181.540.224. Pero esa no es solo mi IP. O sea, no es solo la IP de este computador que estoy usando en este momento. Esa es la IP. Por ejemplo, si usara mi celular desde el Wi-Fi, va a ser la misma IP. Y el otro computador que tengo al lado será la misma IP. Porque todo pasa a través del mismo enrutador. Y mi ISP, el Internet Service Provider, o sea, Claro, Movistar o lo que sea, solamente me asigna a mí una IP. Entonces, todos los computadores de mi casa pasan a través de esta misma IP. Lo mismo pasa en ICESI. Todos los computadores de ICESI tienen como 2 IPs solamente públicas. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué pasa? No sé si se acuerdan que hay, creo que eso lo ven en redes todavía, ¿no? Bueno, en redes. Que hay IPs públicas y hay IPs privadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o ni idea? Sí, profe, sí. Entonces, por ejemplo, esta es mi IP pública. O sea, la IP que ve el mundo cuando yo salgo a Internet. Pero también hay una IP privada. Mi IP privada, por ejemplo, es 192.168. Las IPs privadas siempre inician así, 192.168. 1.104. Esa es la IP de mi computador dentro de mi red local. Aquí sí, cada computador dentro de mi casa tiene su propia IP privada, pero por fuera todos comparten la misma IP pública. Cuando yo le doy acá marksheet.io, lo que hace el computador es automáticamente transformar este marksheet.io, va y lo busca como en un diccionario por allá en otro lado, y le dice, listo, ese dominio marksheet.io, que es fácil de leer para un humano, no le sirve al computador. Entonces lo que hace es traducirlo y lo traduce a una IP como estas. ¿Sí? Le dice al computador, usted que está buscando marksheet.io, vaya y busque a esta IP 91.198.1.104. Y eso lo que hace es pues, dirigirlo al computador que es. Por acá hay algo que tiene un error, no sé si lo notaron. Dice que los dominios, que son, por ejemplo, marksheet.io, y las IPs son intercambiables. Y esto no necesariamente es verdad. Incluso el ejemplo que ellos dan, hasta la última vez que lo revisé, estaba mal. Miren, yo puedo entrar a wikipedia.org o puedo entrar a esta IP. Según este texto, debería ser lo mismo. Hasta la última vez no era lo mismo. Miren lo que pasa aquí. Pero esto es un error de privacidad. Si alguna vez les sale esto y ustedes igual quieren verlo, esto lo que les está diciendo es que están intentando ingresar a una página HTTPS, o sea que entre comillas debería ser segura, pero ese certificado de seguridad el navegador no lo puede comprobar. Entonces por eso les pone esto, le está diciendo, te pueden estar engañando, esto les pasaría si ustedes estuvieran intentando ingresar a una página que ya se sabe que es un scam, pues por eso les aparece esto. Pero si ustedes igual quieren entrar, le dan aquí en Advanced y Proceed. Pues miren, acá en el texto me estaba diciendo que era intercambiable, que era lo mismo si yo entraba a esta IP o a wikipedia.org, pero realmente no lo es. ¿Ya? Entonces, no necesariamente son intercambiables. Entonces, aquí podemos responder la pregunta que alguien hizo por ahí. Las IPs hacen referencia a una página o a un computador. Entonces, las IPs hacen referencia a un computador, no a una página en específico. ¿Ya?
un mismo computador puede tener muchas páginas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para saber cuál es la IP de Wikipedia? Bueno, aquí ya la dijeron, pero si no la supiéramos, puedo copiarme el Wikipedia y le pongo IP of website. Entonces nos van a aparecer un par de páginas, por ejemplo, este IP checker, por decir algo. Entonces aquí copio el Wikipedia, le digo a este man que yo no soy un robot, y listo. Me dice que la IP de Wikipedia no es esa que nos había dado Marksheet, sino es otra. 208 no sé qué. Entonces si entramos acá, de todas formas nos muestra el mismo error. Listo, esa era la de Wikipedia. Vamos a ver otra, por ejemplo, no sé, pues supongo que cualquiera de estas. Miren que esta es un dominio diferente. Es Commons, Wikimedia, ORG. Entonces vamos a ver en qué IP está esta. Y si todo sale bien, miren que es una página diferente, pero miren que la IP creo que es la misma. 154.224, sí, es la misma. ¿Sí ven? Son dos páginas distintas. Pues, obviamente no son totalmente distintas. Ambas son de Wikipedia. Pero el código y todo lo que tienen por dentro son páginas distintas. Están guardadas en el mismo computador. ¿Vale? Entonces, recuerden, la IP representa el computador, no necesariamente una página en específico. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Esta es como de las clases más teóricas que vamos a ver en el semestre. Esta y la siguiente, pues porque igual no vamos a alcanzar. ¿Vale? No es que se tenga que aprender todo esto de memoria, simplemente es para que vayan entendiendo cómo funciona todo esto por detrás. ¿Listo? De nuevo, yo no les pido que se aprendan casi nada de memoria, pero sí me parece importante las siglas, al menos, como que les ayuda luego a entender cómo funcionan las cosas, pues, y que se acuerden. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa IP? ¿Saben? IP, si no me equivoco, es Internet Protocol. ¿Listo? Bueno, el dominio, pues recuerden, es el nombre de la página, el nombre legible para humanos, o sea, marksheet.io. Y la IP representa, pues, el computador como tal. Luego veremos bien, pues, como el tema de dominios como tal, y vemos cómo se compone una ruta de Internet, que tiene como muchas otras cosas. Bueno, protocolos. El que vamos a usar nosotros es HTTP y su primo cercano HTTPS. El resto no los vamos a usar, pero son otros protocolos de Internet. Por ejemplo, FTP se utiliza para transferir archivos entre computadores. SMTP y IMAP se utiliza para correos. Entonces, cada vez que ustedes envían o reciben un correo al celular, por ejemplo, están usando alguno de estos protocolos. ¿Vale? Y bueno, la URL también, más adelante veremos esta página, la anatomía de la URL, y ya vamos a ver, pues, como más en detalle todo esto, ¿listo? Ah, bueno, es más, mentiras, más adelante me refiero a que esta es la lectura de la próxima clase, si no estoy mal. De una vez se las paso. Está acá en internet, al final, Anatomy of a URL. Si no, de todas formas, aquí se las paso. Ahí se las dejé en el Discord. Bueno, no, ya queda como un minuto. Entonces, antes de que esto nos cierre, ¿preguntas? El viernes continuamos con esto mismo. Sí, seguimos hablando de esto. Léanse, porfa, ese de anatomía de la URL. También es muy cortico. Listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Cualquier cosa me pueden escribir por ahí por el Discord. Yo trato de estar pendiente. ¿Vale? Profe, gracias. Súper. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos el viernes entonces. Gracias, profe. Chao. Gracias. Vale, Nos vemos. Chao, profe. profe. chau. Chao, profe, que esté bien. Vale.